a pesar de que tiene un sistema financiero muy sólido, pero sufrimos del éxito. Tenemos una regulación supremamente difícil, digamos, supremamente estricta, que hace que la profundización financiera sea baja, pero sobre todo el problema es de educación. Y es que de muchas formas, por mala suerte de alguna manera, la verdad es que el sistema financiero es visto de mala forma, tiene mala fama. Entonces creo que estos foros y esta oportunidad son muy importantes para comenzar, para seguir educando al consumidor financiero y logrando que se aprovechen muchos de los grandes ventajas que tiene el sistema financiero para la persona del común, para el empresario pequeño y por supuesto para el empresario grande, pero eso sí ya está dentro del sistema financiero. Entonces, esto me parece una súper oportunidad y lo agradezco mucho. Nosotros tenemos en Scotiabank Colpatria como 4 mensajes que darles desde el punto de vista macroeconómico. La primera cosa es, sí nos estamos recuperando. Es muy extraño que todos estemos hablando de recuperación de la actividad económica cuando el mundo se está desacelerando. Hoy el Fondo Monetario Internacional dijo que va a bajar la próxima semana el pronóstico del PIB mundial, que puede ser la rebaja de más o menos el PIB de Suiza, la bajada de crecimiento o de PIB mundial para este año. Y nosotros estamos hablando que las ventas al por menor están subiendo 8.5%, que la industria por fin se está recuperando, a pesar del desempleo. ¿Es verdad o será que estamos esperando que nos toque la desaceleración? Entonces, nosotros creemos que no, que sí nos estamos recuperando, pero de una manera bien gradual. El segundo mensaje que me parece muy importante es que ¿por qué logramos nosotros recuperar la actividad económica? Porque mal que bien este es un país que juega bajo las reglas del juego internacional. Fíjense que nuestro país es un país que está en un barrio difícil, digamos. Nada más lo estamos viendo hoy con lo que está pasando en Ecuador, que era lo que faltaba más o menos. Y nosotros, política, económicamente, la verdad es que jugamos bajo las reglas del modelo económico al cual estamos jugando, y esa es la economía de mercado. Somos una economía pequeña y abierta, con tipo de cambio flexible. Lo podemos discutir si buena o mala, pero mejor tener una que no. Tenemos una regla fiscal. Hoy estábamos viendo que salieron los datos del déficit fiscal de Estados Unidos. 4.3% del PIB, $1 trillón el año pasado, 3 veces la economía colombiana. Eso fue el déficit fiscal de ellos. Y nosotros estamos peleando de si es 2.4, 2.6, 2.7, 3. La verdad es que si bien hay que pelear, porque las cuentas fiscales tienen que estar sanas, es un país que se esmera más o menos por cumplir sus políticas fiscales para mostrarle al mundo que queremos ser responsables. Y lo otro es que, y eso sí creo que es indiscutible, tenemos una inflación objetiva. Tenemos un banco obsesionado porque la inflación sea 3, no 3.2, 3. Es un banco tan obsesionado que hace un par de años la economía se estaba desacelerando de manera muy importante porque tuvimos uno de los grandes choques de términos de intercambio que ha habido en la historia de Colombia. Podíamos entrar a recesión, pero la inflación se nos subió 9%. Lo subieron la tasa de interés de 3.25 a 7.75 y no importó porque tenemos inflación objetiva. Entonces, un país que a visión del mundo es un país relativamente responsable y eso hace que buena parte de nuestro talón de Aquiles sea manejable, que es el déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente es un déficit en cuenta corriente gigantesco. 13 billones de pesos, perdón, 13 billones de dólares, conseguirse todos los años, pues no es fácil. Eso es bastante difícil y no solo lo estamos consiguiendo, sino estamos consiguiendo vía inversión extranjera. Pero sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Pero resulta que con lo que realmente quiero yo comenzar a probar mis hipótesis de alguna manera, es que por allá dijimos que nos íbamos a abrir en 1990, mentiras. Nos decidimos realmente abrir por allá en el año 2012. Como siempre los colombianos llegamos un poquito tarde a todo, básicamente.
pero lo que sí creo es que por fin nos abrimos y eso genera muchas oportunidades, pero también tiene muchos problemas, y es que la vulnerabilidad o la volatilidad internacional nos pega muchísimo. Entonces yo quería mostrarles un par de gráficas sobre todo cómo nos puede estar pegando la volatilidad internacional. Yo creo que la próxima diapositiva, yo creo que es el mensaje que me parece más importante para mostrarles a ustedes. Fíjense, el gráfico de la izquierda es el crecimiento mundial por economías emergentes y economías desarrolladas. Al principio del milenio estábamos acostumbrados a crecer, y cuando uno se acostumbra a los buenos tiempos, pues subirse de estrato es muy fácil, pero bajarse de estrato es bien difícil. Vino el apocalipsis financiero por allá en 2009, tuvimos una recesión muy importante en el mundo, y la verdad es que a pesar que los bancos centrales pues salvaron la patria de alguna manera, el crecimiento de ahí en adelante y lo que se espera en adelante es un crecimiento muy mediocre, muy mediocre, plano, sin ningún tipo de sobresaltos, o inclusive esto puede ser desaceleración, ¿cierto? Eso creemos nosotros que es lo que tiene en buena parte el mundo reinando por populismo tanto de derecha como de izquierda. Si uno está acostumbrado a que las cosas salen bien, pues él no se queja, y entonces uno nombra los mandatarios que van con el modelo porque resulta que me está yendo bien. Pero si me dejo de ir bien y yo ya no crezco y no encuentro qué pasa si los bancos centrales bajan las tasas de interés, así se gaste más, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sigo creciendo mediocremente, pues comienzo a decir, a oír a los posibles mandatarios que me dicen, no, nosotros vamos a cambiar eso. Y eso yo creo que tiene buena parte del populismo reinante en este momento. Si quiere pasamos la diapositiva. Pero, ¿por qué creemos nosotros que eso está sucediendo? ¿Por qué creemos nosotros que el letargo de crecimiento está ahí? Según mi hipótesis, yo creo que el último choque de productividad en el mundo fue por allá en el año 2000-2001, con un invento que yo creo que revolucionó la forma de hacer negocios en el mundo. Y ese fue el iPhone. Fue Steve Jobs. Por desgracia se nos fue, no sé qué. Steve Jobs cambió la forma de hacer negocios porque con el iPod realmente lo que hizo fue el pionero para desarrollar lo que ahora hacemos. En este momento lo que hacemos es negocios por WhatsApp. Creó los smartphones, de alguna manera. No ha habido un cambio de tecnología tan importante en el mundo que haga que el crecimiento pueda, con la misma capital y con el mismo trabajo, ser más alto. En este momento tenemos más o menos, en Estados Unidos, el desempleo es el más bajo históricamente. El capital no se ha multiplicado muchísimo, entonces tenemos el mismo capital, el mismo trabajo, y lo que necesitamos es que la productividad aumente de alguna manera para que los crecimientos vuelvan y podamos volver a creer en el modelo. Eso no ha pasado. Si ustedes ven esa gráfica que no se entiende nada, yo se las explico, perdón, fue hecha un poco a la carrera. Esto viene primero del Conference Board, es simplemente para calcular la productividad total de los factores de manera homogénea. La verdad es que el mundo al principio del milenio venía creciendo en productividad, era la línea azul. Crecer 0.6% la productividad todos los años, eso es muy importante. Vino el 2008, cayó muchísimo la productividad porque hubo una recesión, se devolvió por cuestiones naturales, digamos, ese es un problema de base estadística, y de ahí en adelante la productividad del mundo ha caído año tras año. No hay productividad en el mundo. Lo hice acá un zoom, y si ustedes ven, todo es negativo. El PAC para nosotros es la Alianza Pacífico, cayendo, Estados Unidos cayendo, China, que se supone que nos podía mantener, cayendo, y Colombia lo puse ahí por nacionalismo, pero la verdad es la que más cae, ¿no? De eso podemos hablar otro día, pero básicamente es porque le pusimos todas las velitas a un bien intensivo en capital, no hicimos labor, no hicimos trabajo y no invertimos en productividad real, le pusimos las velitas
al petróleo y pues no nos resultó, obviamente. Entonces, por eso la productividad viene cayendo. Pero independientemente de lo que está pasando en Colombia, creo que el mundo tiene un problema serio de productividad. Y eso hace que haya letargo de crecimiento, que las tasas de interés tengan que estar bajas, pero no sirva del todo para mejorar el crecimiento. Fíjense, si quieren la pasamos. Perdón, otra vez. 17 trillones de dólares en el mundo se están negociando de deuda soberana con tasas negativas. Y no pasa nada. Eso pasa en Europa sobre todo. Y Europa con una posible recesión. Un trillón de dólares de deuda corporativa transándose a tasas negativas. Hoy el Fondo Monetario Internacional dijo, si esto sigue así, es muy posible que 19 trillones de dólares de deuda corporativa puedan entrar en default, pueden hacer cesación de pagos. Esto es muy grave. Y entonces otra vez le queremos poner las velitas al Banco Central, los bancos centrales bajando las tasas de interés. Fíjense que las segundas partes no son tan buenas. Por allá en el año 2005 es que veníamos de tasas de 5% en Estados Unidos, entonces la pudimos bajar muy fácil y además de todo sorprendió al mundo. Entonces la gente como que se impresionó y funcionó de alguna manera, creó letargo, pero la sacó de la recesión. En este momento los únicos que pudieron subir las tasas de interés son Estados Unidos porque Europa no ha podido subir las tasas de interés. Entonces los bancos centrales, ¿qué pueden hacer? Bajar más las tasas de interés cuando nominalmente ya están en cero negativas es bien difícil. Hoy entonces nos anunció la Fed que iba a hacer expansión de la hoja de balance, pero que no era un quantitative easing. Yo no sé bien, yo no me explico bien cómo funciona, pero se tiene que ser muy imaginativo. Pareciera que los bancos centrales no son de alguna manera la medicina adecuada, porque además de todo ya no tienen el espacio que tenían antes. Discutíamos con Daniel, ¿no? Entonces el gasto fiscal en Alemania, que está entrando a recesión, ¿será que el gasto fiscal? O lo que sucede es que tenemos un problema de productividad real. Y entonces hasta que no encontremos un choque de productividad o entendamos que este es nuestro nuevo modelo, no podemos salir de acá. Yo creo que toca pensar un poco más allá y el sistema financiero está llamado a ayudar a este tipo de cosas. Por ejemplo, en términos de educación financiera, para que la profundización financiera aumente y eso produzca más equidad. En Colombia no es tan, yo sé, todo es difícil, digamos, pero no es tan difícil, acá está inventado. Es que la profundización financiera, como decíamos al principio, en Colombia es muy baja. Si logramos formalizar, eso es un choque de productividad que nos va a ayudar a crecer fundamentalmente más alto, en vez de crecer el 3% de siempre. En otro escenario hablábamos que esta es una economía de esas, supongan la universidad de 1 a 5 califican, nosotros somos esa economía de 3, esa que pasa, digamos, pero no pasa raspando, y somos eso. Necesitamos un choque de productividad. Entonces nos burlamos de los aguacates hard, nos burlamos de la uchuva, nos burlamos de una cantidad de cosas, pero resulta que eso nos está sirviendo para poner las semillas del futuro y hacer una diversificación de nuestra producción. Eso me parece que es muy importante y eso simplemente acá dejarles que los bancos centrales pareciera que no son la solución por ahora. ¿Quieres seguimos? Eso lo que hace es que nos traten a todos igual. Como no hay productividad, hay una liquidez que nunca se pudo recoger y hay una aversión al riesgo porque el mundo está en un letargio y además de todo, justo cuando nosotros nos queremos abrir, entonces todo el mundo se quiere cerrar, ¿no? Entonces otra vez volvimos a ser Colombia y no Colombia y nos ven a todos como emergentes, digamos. Entonces lo que pasa en Ecuador de pronto le afecta al mercado colombiano y no, ¿sabe qué? Mejor saquemos la plata de Sudamérica, no sea, o no metamos más al menos. Entonces tenemos un problema y es que hay una cantidad de plata ya parqueada en Argentina que buena parte de los fondos no pueden sacar y entonces la están sacando de otras partes, porque ¿de dónde más la saco? Porque necesito desinvertirme en emergentes, entonces la saco de Chile, la saco de Brasil, la saco de Colombia, la saco de México.
Y si ustedes ven, la parte de la izquierda son las tasas de cambio normalizadas, digamos, para que no afecten los niveles, porque yo sé que en Brasil es 4 y pico ya, en Chile ya es 720 y nosotros somos 3000, entre 400 y 500, digamos. Entonces la normalicé, pero si ustedes ven, la verdad es que la dinámica es muy parecida. Y hay algo bien interesante. La dinámica de los riesgos, estos son los riesgos a mi mano izquierda, su mano derecha, también es muy parecido, pero es más interesante cómo es posible que el riesgo país esté 30% menor que el año pasado, en diciembre del año pasado, y nosotros tengamos una tasa de cambio más alta. Eso es bien interesante. Y eso no pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en México, pasa en todas partes. O los CDS ya no son una forma de medir el riesgo, o hay algo financiero que no permite que las tasas de cambio la dinámica de las tasas de cambio sean de carácter fundamental, sino que simplemente es una cosa financiera. Sobre eso un poquito más, si quieres pasar. Pero el otro mensaje es que es muy interesante, el mundo se está desacelerando y nosotros creciendo, y creciendo 3%. Claro, en tierra de ciegos el tuerto del rey, entonces 3% se ve, digamos, de nuevo el 3, ¿no? El 3 es mediocre. Pero es bien interesante porque el Fondo Monetario le va a bajar el crecimiento a todo el mundo. Nosotros seguramente no bajan nuestro crecimiento porque la verdad es que nuestros indicadores están saliendo bastante bien, excepto el empleo, pero los indicadores reales están saliendo bastante bien. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Entonces lo que uno ve es que el consumo está creciendo por encima del 4%, la inversión, la formación bruta de capital es la inversión está por fin creciendo, y el mundo no. ¿Qué es lo que pasa? Lo que vemos nosotros son varias cosas. La primera es que tenemos un choque demográfico muy importante, donde no tengo ni idea cuál es el número que ustedes tienen en la cabeza, pero puede ser entre 1.4 y 2 millones de inmigrantes de Venezuela. Esa gente tiene que comer. Somos casi 50 millones de habitantes en Colombia, más 2 millones de venezolanos. Eso es un choque muy importante, que hace dos cosas. La primera es que baja los costos laborales, porque ellos cobran menos. Entonces el costo medio, digamos, del sector real, el costo medio laboral ha bajado. Eso ha permitido que la inflación no haya subido tanto, a pesar de todo esto. Y segundo, ellos tienen que comer. Los bienes perecederos los demandan, definitivamente. Entonces, por ahí vemos que puede estar algo de crecimiento. Y la inversión que definitivamente ha tenido otro choque importante, que es la ley de financiamiento. Con la devolución del IVA, eso ha servido muchísimo. Y las 4G, que ya han despegado de alguna manera, y eso produce PIB. Eso sin irme a la economía ilegal, que no es el foro, digamos, pero eso también en el corto plazo produce algo de PIB. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que esta economía está creciendo 3%, pero la demanda doméstica está creciendo 4.2%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un desbalance externo bien importante, y que el déficit de cuenta corriente es no solamente alto, sino estructural. Nosotros para recuperar la economía necesitamos importar, porque no producimos bienes durables, producimos muy pocos bienes durables. Entonces necesitamos importar para poder tener esa dinámica de la demanda interna, con tan mala suerte que nuestras exportaciones son muy poco diversificadas, son commodities y dependemos del precio de ellas. Entonces, en este momento, por ejemplo, vemos la semana pasada las exportaciones a junio cayendo 11%, por cuenta además de una caída en petróleo y en carbón. El carbón, además de todo, le están poniendo los santos óleos más o menos, porque el carbón en el mundo está desapareciendo su uso. Entonces, tenemos que diversificar nuestras exportaciones por eso. Sí, yo sé, exportar 63 millones de dólares de aguacate no es lo mismo que exportar 1 algo billones de dólares de petróleo mensualmente,
pero hacia allá vamos, y además el aguacate es intensivo en mano de obra, mientras que el petróleo no. No estoy diciendo que el petróleo tiene que desaparecer, pero tiene que ser otro bien como cualquier otro. No es que le pongamos todas las velitas a eso, hay que hacer diversificación. ¿Qué le pasamos? Esta es otra de las buenas noticias. Por el lado de los sectores, fíjense que el único sector que está cayendo en el primer semestre del año es construcción. Y si lo divido en dos, es solamente construcción de edificaciones. Todos los demás están creciendo positivamente. Eso me parece muy bueno. ¿Por qué construcción de edificaciones está cayendo y no logra levantar, digamos? Nosotros lo que vemos es que hay un inventario muy grande, y hasta que no se resuelva el problema de inventarios, la construcción de edificaciones es difícil que levante. Este año se están construyendo, y el año pasado se están construyendo mucho en vivienda bis, pero la vivienda bis no genera el mismo valor agregado que la vivienda de estratos no bis. Entonces, eso no alcanza para compensar creciendo la construcción. Entonces, seguiremos viendo construcción muy débil, pero dentro de esa construcción está una caída del 8% de las edificaciones, junto con una subida del 5% de las obras civiles. Entonces, si ustedes ven, la verdad es que no se ve tan mal, y acá la sombrita verde son los que crecieron el año pasado, en el segundo trimestre, y que crecieron más este año. Hay bastantes sectores, subsectores, y son todos servicios. Entonces, esta es una economía que se está terciarizando como muchas otras, y eso también puede ser interesante. Lo que pasa es que no es necesariamente intensivo en mano de obra. Entonces, se puede ver crecimientos importantes sin necesidad de bajada de desempleo, por lo menos en el corto plazo, hasta que la mano de obra se reinvente de alguna manera y tengamos, por ejemplo, que yo puedo decir nombres, Unicentro, que Unicentro deje de tener esa gente. Uno va entrando al parqueadero de Unicentro y hay una señora muy bien puesta dándole el recibo del parqueadero y después metiéndoselo a la ranura. Esos son empleos que tienen que desaparecer. Esos son empleos que no son productivos. O por ejemplo, uno ve 3 cositas estas para pagar el parqueadero solas, y al frente la caseta con la señora pagando, que le recibe. Es como si a uno le gustara que lo saludara y le dijera gracias y todo esto. Hay fila acá, pero uno le da miedo enfrentarse contra la máquina, más o menos. Esos empleos tienen que desaparecer, y esos empleos se tienen que reinventar. Por eso la función de la educación es muy importante, la función del sistema financiero, en términos de educación financiera, pero también apoyando la educación real, es muy importante. La valor de SENA, en fin, una cantidad de cosas que son muy interesantes, que puede hacer que tanto la productividad como el crecimiento de largo plazo aumente. ¿Quieres seguir? Acá simplemente para corroborar, las ventas al por menor creciendo solamente 8.5% anual, y creciendo, y uno dice, no, este mes ya no, y lo vuelve y lo sorprende. Nosotros vemos que eso es un choque de perecederos, de nuevo, de la inmigración venezolana, si quieres sigamos. Pero tenemos un problema serio, y es el empleo. El empleo, nada que funcione. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a tener una tasa de desempleo de nuevo hasta que el empleo no productivo se transforme otra vez. Entonces tenemos cosas bien interesantes en la gráfica de la mitad. Tenemos el empleo formal, las barritas rojas, creciendo desde hace 8 meses, el empleo asalariado. Las empresas sí están contratando empleo. Es bien interesante, pero la caída del empleo no asalariado, que yo lo asocio buena parte al no formal, está cayendo muchísimo más de lo que está creciendo el empleo formal. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Eso es un choque de productividad. La economía puede que esté aumentando la productividad, pero no necesariamente eso viene acompañado de crecimiento en empleo, por lo menos en el corto plazo. Hay otra cosa que me parece muy interesante, y es quién está creando empleo. En la gráfica de la derecha está creando empleo la construcción. Entonces acabamos de decir que la construcción es la única que decrece, pero está creando empleos. Yo creo que es buena parte por infraestructura, pero sí es una cosa bien interesante. Uno no entiende cómo
cómo se resuelve esa dicotomía entre no crezco, pero creo empleo. Y eso lo que me dice es que la explicación de todo esto es de nuevo, tenemos que acostumbrarnos a una tasa de desempleo alta, así nos estemos recuperando en esta economía. Eso es bien importante. Si quiere, pasemos. El otro tema del cual les quería hablar era la inflación. Normalmente yo había dejado de hablar de la inflación porque la verdad es que en este país la inflación está controlada. Tenemos un banco central bien independiente que se preocupa mucho por la inflación. Y si uno le pregunta a todo el mundo cuánto va a ser la inflación en 5 años, yo creo que el 90% dice 3%. Eso dice muy bien de nuestro Banco Central, pero recientemente ha habido unos choques temporales en alimentos, sobre todo, que nos está mandando la inflación al 3,82 a septiembre, y adicionalmente hemos tenido una depreciación del 12% en promedio durante el año. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se ha pasado eso a los precios? Fíjense a la izquierda, la inflación ha venido subiendo, pero la inflación de transables, que es la que se ve más, donde se ve más la tasa de cambio, no ha venido creciendo de la misma manera. Esto por cuenta de que el crecimiento sigue siendo mediocre, entonces hay mucha competencia en el sector real y yo no puedo subir tanto los precios y me tengo de alguna manera que absorber ese aumento de las tasas de cambio, pero adicionalmente nos dicen algunos clientes que están aprovechando muchísimo más los tratados de libre comercio. Entonces la bajada de aranceles está de alguna manera neteando la subida de la tasa de cambio en el corto plazo. Eso es por una sola vez. Entonces puede haber ahí un tema de el famoso pass-through, el tratado de la tasa de cambio a los precios domésticos contenida que podemos estar esperando, aunque es bajo. Nos lo mostró el 2016 cuando se subió la tasa de cambio, perdón, la tasa de cambio 90%, el pass-through fue apenas de 5 o 6%. Entonces no es demasiado, pero puede haber ahí algo. ¿Quiere pasemos? Entonces lo que vemos es que la inflación va a seguir alta, relativamente alta, pero dentro del rango meta, y el próximo año va a bajar porque realmente lo que vemos es que lo que ha subido es un factor de precios temporal. Hemos tenido el niño, hemos tenido algunos problemas ahí con algunos cultivos, y adicionalmente los insecticidas y los abonos son importados y eso sube de alguna manera el costo y la gente puede dejar de cultivar, pero apenas suben los precios, la gente vuelve a cultivar y vuelve a ser rentable y la inflación baja. Eso es lo que normalmente pasa en los ciclos. Sigamos. Bueno, no, ahí si quieren. Entonces ¿qué puede hacer el Banco Central? Es una demanda doméstica que está creciendo al 4,2%, una inflación que temporalmente está un poquito alta, cerca del techo del rango meta. Entonces la pregunta que hacen los clientes es, bueno, ¿cómo es posible que en la encuesta del Banco de la República el consenso diga que el Banco de la República va a subir las tasas de interés en abril del próximo año, cuando el mundo está bajando las tasas de interés? Mire, Chile ha bajado 2 veces de a 50 básicos la tasa de interés. Perú ha bajado las tasas de interés. Estados Unidos ha bajado las tasas de interés. Europa tiene las tasas de interés negativas. Brasil está bajando las tasas de interés. Turquía, Sudáfrica, Indonesia, Corea del Sur, bueno, todo el mundo está bajando las tasas de interés. La única que subió las tasas de interés fue Noruega, y pues nosotros no nos parecemos mucho a Noruega. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a subir las tasas de interés? Estamos recuperando la economía y tenemos un pequeño problema inflacionario que ojalá no se pase a las expectativas. Si se pasa a las expectativas, nos pueden subir la tasa de interés más rápido. Pero lo que nosotros tenemos es una economía que se está recuperando y que lo que toca es normalizar la tasa de interés, porque en este momento es una tasa de interés de carácter expansivo. Para nosotros la tasa neutral es entre 4,50 y 4,75, pero el mundo está bajando las tasas de interés, digamos, la tasa neutral debe bajar, por eso tenemos una subida de tasas de interés el próximo año. Pero fíjense que no es de terquedad, es que en el mundo la inflación no existe. En Perú, Chile, Indonesia, Corea del Sur, todos están por debajo de la meta, nosotros estamos por encima de ella. En Perú, Chile, de nuevo Indonesia, todos están creciendo, están desacelerando sus economías, nosotros la estamos acelerando. Es bien diferente.
Entonces no hay por qué bajar la tasa de interés. Ah, porque el mundo la baja, entonces yo la bajo. No, no necesariamente. Es que esta economía sí se está aportando un poco diferente. La clave es eso, las expectativas de inflación. Ay, y acá viene lo más difícil de todo, y es la tasa de cambio. Entonces, mi primer comentario es, bueno, ¿y qué está pasando con la tasa de cambio? No, ni idea. Tengo ni idea. La verdad es que uno mete en los modelos estructurales todas las variables que uno cree que la tasa de cambio, de la cual la tasa de cambio depende, y por lo menos a nosotros, la tasa de cambio de equilibrio debería ser 3.200 pesos. Pero entonces ahí viene todo el cuento de, sí, eso le puede dar el modelo, hermano, pero el equilibrio es en 3.450. ¿Qué hacemos? Y además de todo, puede subir más. Pues sí. Entonces, ¿qué puede pasar uno? Normalmente era el Brent. La correlación del Brent y la tasa de cambio este año ha sido de 11%. No depende del Brent. El riesgo país. Entonces, a medida que el riesgo disminuye, deberíamos apreciarlo, ¿cierto? Eso nos dice pues de la cabeza. Somos más confiables, entonces deberíamos apreciarlo. A medida que el riesgo aumenta, deberíamos depreciarlo. Bueno, este año ha sido al revés. El riesgo ha venido cayendo y nosotros nos venimos depreciando. No, puede ser un problema de indicadores, los CDS ya no son la medida de riesgo, pero por lo menos sí es interesante que todo está al revés y está todo al revés en el mundo. Si quieres seguimos. Pero lo curioso es que cuando uno hace las correlaciones con el peso chileno, con el real brasilero o con el peso mexicano, con el peso chileno es impresionante, es una economía bien diferente a la de nosotros. A veces pienso inclusive que tienen otro idioma diferente. No sé si ustedes han oído o han hablado con un chileno, pero entenderlo es difícil. Mejor en inglés. Y es 88% la correlación. 88%. Entonces, menos mal ellos abren antes, porque viven un poco antes. Entonces ellos abren antes y dicen, nos vamos a apreciar, nos vamos a apreciar. Más o menos es así. O el real brasilero, 64%. Entonces lo que vemos es un poco repetir lo que dijimos al principio, y es que los grandes fondos internacionales están desinvirtiendo en monedas emergentes. Y lo que tenían que hacer es desinvertir donde el riesgo está mucho más alto, que es por ejemplo Argentina, pero tienen enterrada una plata allá porque de allá no se puede sacar, entonces desinvierten de otros países como los de la región. Entonces uno hace un modelo, si quiere, uno hace un modelo de tasa de cambio. Entonces lo que hicimos acá fue hacer no sé cuántos modelos, muchos, pero el último que hicimos fue, bueno, metamos todo lo que deprecie la moneda colombiana, todo. No, que metamos el CIDES, no metan el CIDES porque eso lo aprecia, no, metamos todo lo que deprecia la tasa de cambio en Colombia, y nos dio 3.350. Entonces uno queda desolado, ¿no? No sé hacer econometría, no sé explicar esto, no sé hacer nada. Entonces me fui a hablar con otros colegas, e inclusive una presentación del Banco de la República, donde no sé si ustedes la vieron, pero intentamos hacer algo parecido acá a la derecha, muestra lo que explica de alguna manera el retorno o el cambio de alguna manera de la tasa de cambio, y ellos tienen todas las explicaciones, riesgo país, no sé, pares, tasas de interés, una cantidad de cosas, y todas son unas barritas bien chiquitas, y de pronto hay una así de grandota que es la que más explica más o menos el 45% del cambio de la tasa de cambio, le explica una cosa que se llama el residuo. No sé si ustedes saben qué es el residuo en econometría, es lo que no tengo ni idea qué es. Entonces ahí me tranquilice un poco, digamos, problema de muchos consuelos de tontos, pero bueno, algo es algo, digamos. Y a nosotros nos da algo parecido. Nosotros no es 40 y pico por ciento, sino es 30 y pico por ciento. Fíjense. Pero el punto es que hay buena parte de la tasa de cambio que no se explica, y que es un problema financiero. Lo explicamos de dos maneras, que no sabemos todavía cómo meter en el modelo. La primera es lo que les contaba de Argentina, eso me parece que es bien relevante. Y la segunda es que la guerra comercial ya hizo su mella, ya creó el problema. El problema no es que si ya llegan a un acuerdo o no llegan a un acuerdo, no, el problema es que ya nos asustaron, el comercio internacional cayó, ya hay tarifas por todas partes, ya Alemania está en recesión,
Y eso lo que hace es que la gente quiera menos riesgo. Y como la gente quiere menos riesgo, no importa qué economía sea, lo deprecio y lo lastimo más. Porque la tasa de cambio es como el primer escudo de nuevo de cada una de las economías. Entonces a ella les pego más. Entonces es un problema financiero más que un problema real. Sí tenemos un problema de déficit en cuenta corriente. Sí tenemos unas cuentas fiscales bien difíciles. Pero eso no, mucho hemos vivido con eso, no sé, desde el año 90, ¿cierto? Siempre nos pegan el palo y la sacamos, digamos. Y el offshore está entrando acá desde el año 2012 y sigue, ¿y por qué ahora sí y antes no? ¿Y por qué no se fueron cuando el petróleo cayó de 120 a 27? Y ahora sí se están yendo. No, es un problema financiero, creemos nosotros. Si quieren lo pasan. Otra vez. Ahora, ¿por qué creemos nosotros que el próximo año o sea, seguimos confiando en que nos vamos a apreciar? Esta es una economía muy interesante y les voy a dar dos datos que me parece que son importantes para la entrada del flujo de capital. La primera es que la última vez que esta economía entró en default fue en 1935. Preferimos no tener metro en Bogotá, pero pagamos nuestras deudas. Sagrado. 1935. La última vez que Chile entró en default fue en 1980. Uruguay, México, Paraguay, todos. Solamente en los últimos, no me acuerdo cuántos años, desde 1824, hemos entrado en default 7 veces y la última vez fue en 1934. Realmente somos un país que paga las deudas. Entonces, si yo soy un país que estoy buscando 17 trillones de dólares en tasas negativas y estoy buscando rendimientos, pues yo lo primero que hago, pues no, ¿dónde pagan? ¿Dónde pagan? ¿Dónde realmente pagan? Bueno, históricamente es un país que paga. Y el otro datico, la siguiente, por favor. Es que, imagínense, claro, tengo el riesgo de FX, de tasa de cambio, pero si yo invierto 100 pesos en Colombia en este momento, en 12 años me devuelven 200. Ustedes se pueden ir a Argentina, en un año se los devuelven. Si se los devuelven, ¿no? En Turquía, en 4.6 años, discutan con Erdogan. En Sudáfrica, 8 años. Es un país, puede ser atractivo, pero es difícil. En Brasil, 10 años, está por debajo, no es grado de inversión. En Rusia 10 años y en México, ustedes van y hablan con ambos, si quieren también, en 10 años, o pueden venir a Colombia, 12 años. El siguiente es Perú, 17. Chile, 26, es bien impresionante. Italia, es de la misma calificación que Colombia, y son 88 años. Se pueden ir a España, en 507 años les devuelven el doble de su calificación, sin ningún problema. Entonces, si yo soy un fondo extranjero, que no estoy buscando, digamos, no soy estrictamente de portafolio, sino soy un fondo de esos de inversión, fondo de pensiones, un fondo soberano de esos. Yo lo que quiero es yield, yo lo que quiero realmente es duplicar mi plata lo más rápido posible. Pues yo me vengo a un país como Colombia, que paga su deuda, no tiene historia de problemas geopolíticos muy importantes y paga el 6% anual. En 12 años duplico mi plata. ¿Tengo el problema de tasa de cambio? Sí, lo tengo, pero es bien interesante. Por eso pensamos que la tasa de cambio tiene para apreciarse un poco. Sin embargo, no mucho, si quieres la pasamos. Tenemos un problema fiscal muy importante. Esta es una economía donde el 85-80% del presupuesto general de la nación es dado y se aumenta con el salario mínimo con la inflación terrible. Y además de todo tenemos unos clientes que no pagan. Y este es otro llamado, ojalá graben esto y lo pasen por todas partes. No pagamos impuestos. Somos evasores. Y eso es el colmo. Está mal. 14% del PIB es la recaudo de impuestos, cuando esta economía debería tener al menos 17% del PIB. Esos son 30 millones de pesos, 3 puntos porcentuales, 3.5 reformas tributarias. Si ustedes tienen un gobierno así, donde tienen un budget, un presupuesto totalmente rígido,
nadie les paga impuestos, pues ¿qué tienen que hacer cada 2 años? Hacer una reforma tributaria, no hay otra opción. Nos quejamos y nos quejamos, eventualmente les va a tocar. No hay nada que hacer, esto hay que pagar. Entonces tenemos este problema y por eso no creo que nos podamos apreciar demasiado. Y el otro problema que tenemos, si lo pasa, es un problema estructural de déficit en cuenta corriente, como lo hablábamos. Entonces, los modelos por eso me dan 3.200, 3.250, no 2.700, pero tampoco nos dan 3.500. Entonces pensamos que da para apreciarse. ¿Cuál es el riesgo acá? Nada, la guerra comercial y que esto se ponga más feo todavía. Yo creo que esto es todo. Este es como, estos son las proyecciones, que pues difícil, digamos, hacer proyecciones en este momento, pero estas no son nuestras proyecciones. Nada, yo lo que los invito es a mirar sobre todo el tema de productividad. El tema de productividad me parece que es bien importante. Muchísimas gracias.